Ahora invitamos a la doctora Cristina Maistegui, quien presentará la conferencia La visión ambiental en el derecho argentino. Buenos días a todos, a todas. No saben la alegría que tengo de estar aquí de manera presencial, volver a la presencialidad con este evento fantástico. Felicitaciones, realmente un aplauso enorme para los organizadores. Mi querida amiga Julieta Migliavaca, polenta, mujeres polenta, amiga como la ministra. Felicitaciones a Rosana Chala. Un agradecimiento enorme al gobierno de Tucumán por esta invitación. Sinceramente, bueno, felicitar además a quien estuvo recién exponiendo, Mauricio Saldívar, una presentación impresionante que por supuesto nos deja pensando y espero que además nos invite a actuar. Quiero felicitar además y agradecer a todos y todas ustedes, a muchos amigos de muchas luchas anteriores, así que me complace realmente enormemente poder estar hoy con ustedes. Voy a empalmar un poquito con algunos aspectos del contexto internacional, complementando lo que ya se ha hablado aquí, y después quiero centrarme en lo que podemos hacer desde nuestro país. Estamos a punto de entrar en una nueva discusión internacional sobre este tema. Estamos a punto de empezar en una nueva discusión internacional, como les decía, entonces quisiera hoy, esta propuesta de conversar con ustedes, hacer una referencia a cómo está nuestro mundo, cómo está la gobernanza, pero también cómo está la Argentina, cómo nos hemos preparado en nuestro país para enfrentar la cuestión que hoy nos ocupa y nos va a seguir ocupando por mucho tiempo, que es el cambio climático. Del mundo quiero hacer algunas referencias a la gobernanza que deberá enfrentar y que debe enfrentar este gran desafío de la humanidad. Y por supuesto mencionar como eje principal desde el punto de vista del sistema jurídico al Acuerdo de París, que como saben es el que estamos con el desafío de llevar adelante. Y desde el punto de vista nacional, resaltar el camino del derecho ambiental argentino y como hoy tenemos una ley nacional de cambio climático, la 27.520, que será la herramienta que tenemos que usar. Como vimos en esa presentación maravillosa de Mauricio Saldívar, el escenario de incremento de temperatura ya ocurrió, ya está ocurriendo. Todas las cosas malas que podían ocurrir ya pasaron. La pérdida de biodiversidad en los últimos 50 años, que llega al 68%, los grandes impactos que ya recién se han mencionado, y este cuadro que coincidimos con Mauricio Saldívar en mostrar, ¿no? Que justamente demuestra cómo desde la revolución industrial esa variación anual de la temperatura se produce rápidamente. No es que el hombre apareció hace 200 años, la especie humana no empezó hace 200 años, tenemos ya 100.000 o 200.000 millones de años sobre la Tierra, 200.000 años sobre la Tierra. Sin embargo, en los últimos 200 años es cuando la especie humana comienza a impactar gravemente en su propio hábitat. Y parecería que somos la única especie animal que tiene la capacidad de destruir su propio hábitat, ¿no? Estamos como demostrando esto, parece que estamos queriendo demostrar esta capacidad de destruir nuestro propio hábitat. Pero fundamentalmente esta destrucción se produce luego de las guerras mundiales, luego de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo orden económico que se instaura en este siglo XX. La emisión mundial, justamente, de dióxido de carbono como uno de los principales gases de efecto invernadero, también coincide con este modelo de la revolución industrial que se produce hace 200 años, porque aquí lo vemos, ¿no? En los últimos 800.000 años, la emisión de dióxido, y fijémonos. Hola. Me dijeron que estaba prendido, ahí está, gracias. ¿Dónde está? No, la gran emisión está aquí, ahora, en esta pequeña fracción de tiempo. Aquí es donde estamos emitiendo los gases de efecto invernadero. Después de este
resurgir posterior a las guerras. Entonces, evidentemente, hay que hacer una mirada integral a esta problemática del cambio climático que tiene que ver con el modelo económico, con las actividades económicas que decidimos llevar adelante y cómo las llevamos adelante. Porque además, yo saben que enseño Derecho Ambiental hace muchos años, inclusive antes de hacer la legislación ambiental, y siempre le puse un poco esta mirada, ¿no? Como decía, en la última década del siglo XX, los que tuvieron que soportarme como docente lo deben tener en mis PowerPoint, la última década del siglo XX fue la década de mayores desarrollos científicos y tecnológicos y también la década donde más aumentó la desigualdad social y socioeconómica en el mundo, de 30 a 130 veces. Esa inequidad socioeconómica es la que se profundizó en los últimos 30 o 50 años, depende de dónde querramos hacer el corte. Y fíjense este cuadro. Fíjense cómo el crecimiento del PBI, que es el Producto Bruto Mundial, del cual todos pensamos, sí, hay que crecer, hay que producir y cuanto más mejor. Bueno, ¿cómo se concentra y cómo se reparte? Porque esto es parte del problema y parte del diagnóstico que quiero invitarlos a que hagamos juntos. Estos abajo van a ver el porcentaje de población mundial, el 5%, el 1% más pobre, 55, 85, va subiendo. ¿Y a quién beneficia? Evidentemente, este modelo económico es al 1% más rico de nuestro planeta, de nuestras sociedades. Probablemente ninguno de nosotros esté en ese grupo, por eso tal vez me animo a hablar con ustedes de esta manera y como compartiendo este problema, ¿no? Ese reparto desigual también es parte de la mirada que tenemos que hacer, porque no es lo mismo poner a Argentina en el lugar 23, que seguramente que estamos emitiendo en el lugar 23, pero ¿qué capacidad de decisión tenemos los países del sur, o los países del sur global, para cambiar las reglas de este modelo mundial en el cual estamos insertos? Pasó. ¿Cómo lo manejamos a nivel internacional? Bueno, justamente como estuvimos con Julieta en la COP25 en Madrid, vimos en vivo y en directo lo que es la gobernanza a nivel internacional en el marco del sistema de Naciones Unidas. Una gobernanza compleja, donde todos los países tienen su voto y tienen su participación. Por supuesto, algunos tienen más relevancia que otros, aunque todos votamos igual. Un sistema de Naciones Unidas que hoy está luchando para mantener viva la llama del Acuerdo de París. Y esta es la verdad de lo que se va a vivir ahora, próximamente en Glasgow. La llama del Acuerdo de París de no pasar del 1,5 grados es una meta casi, como bien se dijo antes, casi utópica. Y sin embargo, el escenario es de mucho mayor sufrimiento que el que tenemos hoy. Porque a veces cuando pensamos, bueno, nos vamos a inundar un poco más, vamos a sufrir más calor, y uno tiende a pensar, bueno, prendo el aire acondicionado, porque yo lo puedo resolver de esa manera. Pero ¿qué pasa si en la población mundial, el 50% de la población mundial hoy no satisface sus necesidades básicas, no va a tener aire acondicionado? ¿Qué pasa si hay 1.000 millones de habitantes hoy en el planeta que no tienen un techo donde refugiarse, ni del frío, ni del calor, ni de la lluvia, ni de la sequía? ¿Qué pasa cuando hay 800 millones de personas que no tienen agua potable? ¿Qué va a pasar cuando no haya realmente agua para consumo? Se van a producir las migraciones. Algunos de los escenarios de algunos científicos son preocupantes. Sumando a todo lo que ya aquí se ha expuesto, se estima que las migraciones van a ser de millones de personas, no millones, miles de millones de personas necesitando moverse a otros lugares porque la supervivencia aflora. Y se estima por estudios científicos que un escenario podría ser una Tierra sola para 1.000 millones de habitantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
estamos muy alejados del número que realmente tenemos. Bien, quiero contarles que desde mi punto de vista, Argentina se ha preparado bien para entrar al siglo XXI. Creo que nuestro país tiene los elementos, tiene los instrumentos, tiene actores, tiene instituciones. Nosotros hemos generado un derecho ambiental que creo que está adecuado, en mi humilde opinión, está adecuado a las luchas que hoy tenemos que dar hacia adentro y hacia afuera, hacia el resto del mundo, como para pedir el verdadero compromiso de quienes tienen las decisiones en sus manos. Quienes tienen las decisiones en sus manos, además de ser los estados, porque cuando hablamos de países hablamos del Estado, el Estado como nación políticamente organizada, además de los estados, están los actores económicos. Y los actores económicos muchas veces son más fuertes que los estados, inclusive de los estados fuertes. Muchas veces hay un número estimado que dice que son alrededor de 100 empresas de la economía mundial que son quienes están más comprometidas con el deterioro del clima a nivel global. O sea que son 100 actores. Entonces digo, ¿qué fortalezas tenemos como argentinas y argentinos? El derecho es una fortaleza para enfrentar esto que hoy nos está pasando. Y este es el mensaje que quiero traerles. Hay una posibilidad de que desde el derecho tengamos un aliado. El deber ser, por supuesto, el derecho, las leyes nos marcan lo que queremos conseguir como sociedad. Es la ambición, es a dónde queremos ir. Sí, por eso algunos dicen, bueno, pero no se cumple. Por supuesto, porque es la meta. ¿Para dónde vamos? Bueno, tenemos un derecho ambiental que tiene una visión amplia. No es el derecho ambiental que algunos doctrinarios proponían hace 20, 30 años, que solamente se preocupaba de una parte del sistema, de proteger solo la naturaleza o los recursos naturales, sino que tenemos un derecho ambiental que consagró esta visión amplia de cómo naturaleza y sociedad nos relacionamos, nos interrelacionamos, y en ese concepto de ambiente está parado el derecho ambiental argentino. Esa interrelación sociedad-naturaleza que queremos que sea armónica, que queremos que sea justamente respetuosa, solidaria, sustentable, que sepa acompañar los ritmos y las necesidades de la naturaleza, que vea al hombre como una parte más de ese sistema completo, no como el amo y señor. Esto ha sido revisado hasta por las iglesias, ¿no? Hasta en la visión de las religiones, que antes veían al hombre y a la especie humana, como el amo y señor, y esto hasta las religiones lo han modificado. Entonces, la visión ambiental es muy importante tenerla presente. Instituciones ambientales propias que tenemos en Argentina, porque hemos construido un derecho ambiental que es sostenible. No les voy a decir que el artículo 41 lo dice en la Constitución, pero acuérdense que lo dice la propia definición. El modelo de desarrollo en Argentina es de sostenibilidad, no es de no sostenibilidad, es decir, es un mandato constitucional. Entonces, nuestro derecho es sostenible. Nuestro derecho ambiental, además, es inclusivo porque considera las necesidades de la especie humana, de cumplir con todas sus necesidades básicas, todos sus derechos humanos, la especie humana adentro de la concepción. Esto está en la Constitución, está en la Ley General del Ambiente y en el resto de la normativa. Tenemos un derecho inclusivo con la gente adentro. Tenemos un derecho que es democrático. El derecho ambiental se adelantó inclusive al derecho nacional en la incorporación de los instrumentos de participación ciudadana y de garantizar la información ambiental. Ustedes lo tendrán presente. Entonces, hay ya una concepción de que la mirada ambiental y la acción ambiental es entre todos y todas los sectores de la sociedad. Entonces, es un derecho también participativo, es federal, porque desde siempre se consideró la necesidad de articular los 3 niveles de gobierno, ¿no? Los 2 que están en la Constitución principalmente, el gobierno nacional con el provincial, o la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez sumando los municipios. Entonces, el derecho ambiental también está concebido con esta mirada federal. Están los instrumentos y las instituciones para articular las soluciones con esta articulación federal. Es difícil,
no me lo digan. Soy fundadora del Consejo Federal de Medio Ambiente. En el año 90 soñamos un Consejo Federal de Medio Ambiente y lo hicimos para que la nación no avanzara sobre nuestros poderes que no estaban escritos en la Constitución. Después vino la Constitución y acomodó, porque la Constitución consagra un sistema intermedio de poderes entre nación y provincias. No lo que ocurría antes, que como no estaba escrito en la Constitución del 53, entonces la nación quería avanzar y hacer todo lo que quería y las provincias decíamos no, porque bueno, esto se supera con la reforma constitucional del 94. Y entonces este derecho ambiental también es el que permite que actuemos con justicia social y con justicia ambiental integral. Quería mostrarles en este sencillo dibujo de la teoría de conjuntos, de la matemática, ¿no? Cómo se da esa interrelación entre naturaleza y cultura, que ya entre la reforma constitucional y lo definido en la Ley General del Ambiente, la 25675, se resignifica esa visión de ambiente en la Constitución. Claro, este cuadro que también lo uso hace muchísimos años, antes era un poquito más así, y ahora tendríamos que cambiarlo. ¿Qué le cambiaríamos? A ver, ¿qué haríamos con esta parte negra que está en el medio? ¿Se achicó o creció? El último informe de los científicos, el 6º informe del IPCC, lamentablemente concluye, entre otras cosas, que ya prácticamente no hay menos del 1%, dice que hay menos del 1% del espacio de la Tierra que está sin intervención humana. Es decir, que prácticamente ya la parte esa de interacción negra ya avanzó sobre toda la naturaleza. Igual esa interrelación tenemos el desafío de que sea sustentable. Cuando hablamos de ambiente tenemos esos dos subsistemas, entonces tenemos que saber reconocer los tres ejes. En el subsistema social, la organización político-institucional o jurídica es uno de los componentes muy importantes. El otro es el plano de las relaciones económicas y luego el plano entonces de la ciencia y tecnología, todo lo que el hombre crea, cómo encontramos, cómo ponemos a relacionar nuestra capacidad creativa con las necesidades y las soluciones que tenemos que darnos. Y por otro lado, el subsistema natural, los recursos naturales, agua, aire, suelo y todos los elementos vivos que tenemos y que tenemos que cuidar. Y decirles entonces sí que Argentina evidentemente creo que está preparada para dar este debate, para encontrar las soluciones y que además de la Ley General del Ambiente y el marco constitucional, las leyes que hemos ido construyendo desde el Congreso Nacional tienen una mirada en general que refleja la necesidad de que las políticas a nivel ambiental sean nacionales, con ese respeto al federalismo, que es un reconocimiento a la historia de nuestros pueblos, de los que lucharon para construir esta nación, y es un reconocimiento a la lucha de los que hoy vivimos en todas las provincias y en todas las jurisdicciones locales. Pero la política necesitamos que sea nacional, porque cambió el mundo, porque este es otro mundo, no es el del siglo XX, hoy tenemos un mundo globalizado, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas globales? Por lo menos desde la escala nacional, y yo creo que sigue siendo la única, la categoría histórica vigente, la nación. La nación, como repito, con las provincias y con todos los componentes de esta nacionalidad. Entonces, una política que es federal, así es como está marcado en las leyes, y respetando el rol de las provincias en su poder de policía, en su capacidad de fiscalización, en llevar a la práctica las soluciones de acuerdo a las diversidades locales, respetando la idiosincrasia de cada uno de nuestros pueblos y nuestras comunidades, pero siempre con la concepción de que el país en su conjunto necesita tener esas miradas comunes. Si quisiéramos sintetizar de alguna forma esto para los que no son a lo mejor tan abogados, fácilmente en este triángulo les puedo comunicar con este gráfico. La Constitución y los tratados internacionales ocupan un primer lugar de jerarquización, son
son la primer fuente, ¿no?, de inspiración para encontrar las soluciones. Debajo de esa Constitución y los tratados internacionales, que saben que hay dos tipos de tratados. Algunos son los que tienen rango constitucional, que son los de derechos humanos, que ya están incorporados en la Constitución, y hay otros tratados internacionales que están por encima de la ley sin tener esa jerarquía constitucional, pero están por encima de la ley, siempre que sean ratificados por la Argentina, por el Congreso Nacional Argentino. Ahí me sale la parte del Senado de la Nación. La Ley General del Ambiente, entonces, en el medio, porque es la norma estructurante, es la norma fundante, es la que trae soluciones a todas las problemáticas, aún al día de hoy. Casi diría que me animo a usar la palabra resiliente para la Ley General del Ambiente. Es una ley que se adapta hasta el día de hoy a todas las problemáticas ambientales que se dan en nuestro país. Hasta el momento tiene toda la vigencia. Luego las leyes de presupuestos mínimos y las normas provinciales y todo el conjunto de normas provinciales. Pero todo esto abarca un único universo. No hay dos, no es que hay uno por nación y otro para las provincias y otro para los municipios. No, es todo un conjunto normativo, todo un sistema. Hoy el derecho ambiental es un sistema jurídico, es una rama formada con principios, con obligaciones, con instrumentos, con valores, con aspiraciones, con una cantidad enorme de posibilidades. Pero está todo relacionado. Es muy difícil que no encontremos algo en una de las normas que hoy tenemos. Sí podemos discutir sobre la implementación. Falta implementación, faltan recursos, falta coordinación, sí, pero a nivel normativo hay muchísimas situaciones previstas. Pero además se ha dado algo, ¿qué les puedo decir? Soñado. Porque yo empecé a hablar de estos temas antes de ser abogada. Todavía no era abogada y ya estaba metida con esto del ambiente, qué hacemos y cómo nos defendemos y qué que se viene, ¿no? Y uno sueña yo en ese momento decía, no tenemos que tener una rama especial de derecho ambiental, no, yo quiero ambientalizar el derecho, un sueño, esas cosas casi de adolescente. Bueno, pasaron los años y podemos decir que hoy hemos ambientalizado el derecho en general. ¿Saben por qué? Porque el derecho ambiental se expandió a otras ramas del derecho, nada menos que al Código Civil y Comercial de la Nación. No se olviden, no hay que olvidarse, porque no es menor. En el 2015, cuando se sanciona la unificación de los códigos civiles y comerciales, y entonces el nuevo cuerpo normativo refiere, a partir de una gran cantidad de artículos, pero principalmente 3, el artículo 14, el artículo 240 y el 241 del nuevo Código Civil y Comercial, refieren expresamente que los derechos de incidencia colectiva van a estar por encima de los derechos individuales. Cuando hay unas cuestiones ambientales en juego, esto va a estar por encima de los derechos individuales o los intereses particulares. Esto dice el Código Civil actual. En el artículo 240 lo repite. Y en el artículo 241, el Código Civil refiere que todo esto se va a manejar de acuerdo a lo que digan las leyes de presupuestos mínimos de la Nación, que son emitidas por el Congreso Nacional. De manera tal que ahora tenemos 3 elementos. ¿Qué es el Código Civil y Comercial? Ustedes dirán, esto es de abogados. No se equivoquen, no, porque esto es la vida. Esto maneja las relaciones civiles y comerciales de todos y todas los que estamos acá, afuera, arriba y abajo. El Código Civil rige absolutamente todas las relaciones, todos los contratos, todos los contratos que ustedes vean, celulares, compras, lo que sea, está regulado por el Código Civil. Las relaciones de familia, las relaciones de propiedad. A mediados del siglo XX costó mucho incorporar la visión social y la función social de la propiedad. Bueno, hoy incorporamos la función ambiental de la propiedad y esto está en el Código Civil. Bueno, y ya acá mencionaba los artículos, acá están el 14, el 240 y el 241. Y ya para ir terminando, quiero decirles que además de la Ley General del Ambiente, ya tenemos la Ley Nacional de Cambio Climático, la Ley 27.520. Como ley de presupuestos mínimos, les cuento que rigen todo el territorio nacional, no hace falta ningún tipo de ley de adhesión. Es una ley que se sanciona en fines del año 2019.
está ya en plena ejecución. Se ha conformado un Gabinete Nacional de Cambio Climático que preside el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que está en plena actividad, que está elaborando en conjunto con todos los ministerios, con predominio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está elaborando el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, discutiendo con todos los ministerios y con todos los actores sobre estos temas. Y además, como saben, además, en los últimos 2 años se han sancionado algunas normas nuevas importantes, como por ejemplo la Ley de Educación Ambiental, conversábamos antes de iniciar el evento, la Ley Yolanda para garantizar la formación de funcionarios y funcionarias públicas de los 3 poderes del Estado, y además la Ley de Educación Ambiental Integral, como para consolidar desde el punto de vista de la capacitación y de la concientización. Quiero, por último, traer una imagen que me traicionó la tecnología y ya la vieron, pero digo, no sé si fuimos a Liverpool, no, fuimos al Reino Unido, estuvimos en Inglaterra, vimos el puerto y ahí nos contaron la historia, no sé, yo los vi a todos ustedes ahí, nos contaron la historia que zarpaba el Titanic, que era el mejor barco del mundo, ¿no? Y bueno, vamos, dijimos, subimos todos al Titanic, vamos hasta Estados Unidos, qué bueno conocer el Titanic. No nos dijeron que no alcanzaban los salvavidas, tampoco nos dijeron que íbamos a chocar contra un iceberg y que nos íbamos a ahogar, y que iban a pasar 2 cosas, que como no teníamos salvavidas, se iban a salvar solo los que se agarraban a un salvavidas, y segundo, que el agua iba a estar muy fría y otros iban a morir congelados. Bueno, hoy estamos a punto de zarpar otra vez de Liverpool, estamos subidos al Titanic. Y tenemos que decidir, cada uno de nosotros, hoy aquí, empresarios, trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, decisores políticos, ¿compramos o no los salvavidas? Para que por las dudas nos salvemos. ¿Evitamos el iceberg? ¿Ponemos una tecnología un poquito mejor para ver? ¿Cambiamos nuestra mirada a ver la mirada, ¿no? La solución humanista, esa solución de valores, del corazón, ¿podemos hacerla? ¿Podemos? ¿De qué lado te pones? Ustedes, ¿de qué lado quieren estar? ¿De qué lado queremos estar? ¿De qué lado podemos estar? Bueno, invitarlos a que estemos del lado de las soluciones, que tiremos para adelante, podemos. Argentina está preparada y podemos llevar el mejor mensaje al mundo para que con justicia que aparezcan los fondos necesarios para que quienes produjeron esta desigualdad en el mundo, además, puedan aportar a las soluciones. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas.